Ezequiel, el profeta Ezequiel. Un libro muy interesante, un libro que es muy atractivo desde el punto de vista del estudio de la profecía. Y vamos a ver algunos aspectos de este libro Ezequiel. Ezequiel es el tema principal. Se trata acerca del alejamiento de la gloria de Dios sobre un Israel y Judá totalmente decadentes, totalmente corrompidos, alejados totalmente de la presencia de Dios, y una señal de juicio tan fuerte que Dios tiene para la nación de Israel y para la nación de Judá y las naciones de alrededor. Es un mensaje muy similar al de Jeremías también, del profeta Jeremías que vimos hace 2 semanas, y también habla acerca, la última parte del libro de Ezequiel, acerca del regreso de la gloria del Señor como una señal de restauración futura, una palabra que se repite mucho, una frase que se repite a lo largo de todo el libro y que puede ser el distintivo de esta profecía de Ezequiel es: y sabréis que yo soy Jehová. Sabréis que yo soy Dios, sabréis que yo soy el Señor, sabréis quién soy yo. Así es que esta es una frase que distingue la profecía de Ezequiel. El autor es Ezequiel. Ezequiel era un profeta, también era sacerdote en el mismo tiempo de la deportación, en el tiempo en que fueron llevados cautivos los judíos a Babilonia. Unos años antes, Ezequiel, antes de la destrucción total de Jerusalén, en la primera migración, es que Ezequiel es llevado también cautivo a Babilonia, y después vendría ya la desolación total de Jerusalén. Así es que Ezequiel, junto con Jeremías y Daniel, son profetas que estuvieron viviendo y que realizaron sus ministerios en el tiempo de la deportación a Babilonia, cuando vino este cumplimiento del juicio que Dios había traído sobre Israel y Judá, y sobre la destrucción de Judá. ¿Cuáles son los temas principales del libro de Ezequiel? Básicamente tenemos 4 temas. Número 1, los capítulos 1, 2 y 3 hablan acerca de su llamamiento, un llamamiento muy interesante, ahorita lo vamos a ver un poquito a detalle. El segundo tema, los capítulos 4 al 24, una gran parte de este libro se refieren al destino de Jerusalén, a la forma en que el profeta tuvo que darles las muestras y las señales a la nación de Israel de lo que Dios estaba planeando hacer con ellos. La tercera parte del libro nos habla acerca de las profecías en contra de todas las naciones de alrededor, algo muy parecido a lo que pasa con Jeremías y también con Isaías. Encontramos profecías en contra de otras naciones, capítulos 25 al 32. Y la parte final del libro, desde el 33 al 48, es una compilación muy hermosa acerca de la restauración de Israel. Mucha de esta restauración es en el futuro. Mucho de esto habla acerca de la gloria de Dios que va a venir, pero la podemos ya ubicar en el tiempo del milenio, en el tiempo de la restauración del reino de Jesucristo, por supuesto, del Mesías, después de que se cumpla todo lo que Dios tiene estipulado para ello. Vamos a ver el primer tema, el primer bloque, que es el llamamiento de el profeta Ezequiel. Tiene una visión en el capítulo 1. Si tienen sus Biblias, hermanos, me gustaría que la abrieran. No lo vamos a leer todo porque está muy extensa, pero esta visión de Ezequiel en el capítulo 1 ha sido un poco controversial. Ha habido diferentes opiniones encontradas acerca de si es una revelación precisamente de la gloria de Dios, o Dios le está revelando al profeta eventos que van a suceder en el futuro, que van a suceder en tiempos ya muy lejanos para él, muy cercanos para nosotros, porque hay una serie de elementos que, si echamos a andar un poquito la imaginación, pueden parecer elementos muy contemporáneos, o por lo menos algo conocidos ya para nosotros, a diferencia de
Ezequiel. Por supuesto, en aquel tiempo no había nada de esto. Pero miren cómo relata Ezequiel esta visión. Y vamos a ir viendo más o menos a qué les suena a ustedes que se puede parecer. Dice: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Junto a este río Quebar es donde suceden muchas cosas ahí en Babilonia respecto a la profecía. Ahora fíjense lo que dice: miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce, como un objeto de metal refulgente. Mientras leemos estos versículos, yo quisiera que pusieran en su mente, si ustedes han visto uno de esos aviones de combate, de esos nuevos aviones que tenemos ahora de combate, de esos cazas F-16 y F-35 y Tomcats, ese tipo de aviones de guerra, de combate. No sé si han visto la flotilla de estos aviones, o cuando un avión de estos surca el cielo, o cuando despega, es un ruido fuertísimo, es un estruendo fuertísimo, más que el de un avión común y corriente, un avión comercial. Los avioncitos de guerra, aunque son pequeños, producen un ruido impresionante, y el refulgor de las turbinas cuando están arrancando también es impresionante. Pueden ustedes poner en su mente esta descripción. Dice: en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Dice que eran parecidos a hombres, es decir, para nosotros puede ser un piloto de combate con su equipo, con su casco, con todo su uniforme. Pues si nos remontamos a más de 2300 años, pues obviamente no va a ser familiar para nosotros. Vamos a decir, se parecía a un hombre, pero no era un hombre como nosotros lo conocemos. Cada uno de ellos, dice, tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, dice, a sus 4 lados tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, andaba uno cada uno a derecha. El aspecto de sus caras era semejante de un hombre, y cara de león, al derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda de los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. Así eran sus caras. Y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el espíritu les movía que anduviesen, y andaban, y cuando andaban no se volvían. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaba con los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos, y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los 4 lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito, es decir, negro. Y las 4 tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como una rueda en medio de otra rueda, como una llanta con el rin, ¿verdad?, que conocemos nosotros. Sus aros eran altos y espantosos, y llenos de ojos alrededor en las 4. Suena como las tuercas, ¿no?, del rin. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos, y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas también se levantaban. Hacia donde el espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el espíritu que anduviesen, las ruedas también andaban. Dice: sobre las cabezas, versículo 22, de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso, extendido encima de sus cabezas, lo que es la cabina, ¿no? Puede ser. Y debajo de la expansión de las alas, ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra, y cada uno tenía 2 alas que cubrían su cuerpo. Y oí el sonido de sus alas cuando andaban,
como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban las alas, y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oyó una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono, es decir, el asiento, ¿no?, que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba. Y desde sus lomos para abajo vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. En fin, sigue describiendo Ezequiel aquí una visión que tuvo. Muchos historiadores, muchos escritores piensan que pudo haber sido una revelación que Dios le da sobre algo que iba a haber en el futuro, lo que iba a traer la guerra final o la destrucción al final de los tiempos sobre Israel. Y eso es lo que el profeta ve en medio de esta visión. No dice que todavía hasta ahí que Dios le estaba hablando, solamente él veía lo que estaba sucediendo. Él puede ver todo lo que está pasando en medio de esa visión, de esos cosas raras, artefactos que él está tratando de describir con el lenguaje del que él disponía en ese momento, que, como les digo, nosotros un poquito de imaginación podemos pensar que era aviones de combate o aviones cazas, en fin, puede ser algo de armamento que ahora nosotros por lo menos ya conocemos un poquito más. El capítulo 2 le dice: hijo de hombre, ponte sobre tus pies, hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí, me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Versículo 7 dice: les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque me son muy rebeldes. Hermanos, esto es algo muy importante. Cuando Dios le da su comisión y el mensaje a Ezequiel a partir del capítulo 2 hasta el capítulo 3:9, le está hablando acerca de que aunque les hable al pueblo de Israel, no le van a hacer caso, porque es un pueblo, dice, rebelde. Es un pueblo que no quiere hacer caso, que no quiere participar, que no quiere escuchar lo que Dios está diciendo, y que en esos momentos Dios está tratando de hacerles entrar en razón, pero ellos no quieren escuchar, ellos no quieren saber acerca de lo que Dios está diciéndoles. Así es que Dios manda a Ezequiel, Dios les manda a que pueda hablarle a esta nación, pero la nación no le va a hacer caso. De los capítulos 3, el capítulo 3, versículos 10 al 21, le habla acerca de la responsabilidad que le está poniendo a Ezequiel, una responsabilidad muy grande, una responsabilidad muy fuerte. Le dice: hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré, oye con tus oídos y ve. Entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales, y diles: así ha dicho Jehová el Señor. Y empieza a escuchen o dejen de escuchar. Y ahí es cuando el Señor le dice a Ezequiel que él lo ha puesto como atalaya, que lo está poniendo como vigilante sobre Israel. Israel tiene que conocer, Israel tiene que saber, Israel tiene que entender lo que Dios quiere para su pueblo, pero la responsabilidad de Ezequiel, y este es un llamado para todos los cristianos, porque nuestra responsabilidad es hablar la palabra de Dios, nos escuchen o no nos escuchen. Y ahí es cuando Dios le dice a Ezequiel: si tú adviertes a la nación de Israel acerca del peligro y ellos no escuchan, su sangre será sobre su cabeza. Es decir, ellos tendrán su propia responsabilidad. Pero si tú ves venir al enemigo como atalaya y no previenes a la nación de Israel, entonces su sangre demandaré de tu mano y la responsabilidad va a ser sobre ti. Esa es la responsabilidad, hermanos, que la iglesia en este tiempo tiene sobre todas las naciones. Mucha gente dice: ¿para qué hablamos? ¿Para qué predicamos si la gente no nos quiere escuchar? No se trata de si escuchan o no. Ese ya no es asunto nuestro. Eso ya le toca a Dios decidir si ellos van a escuchar o no van a escuchar. Dios nos mandó a predicar. La orden de Jesucristo fue:
id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Si escuchan o no, ya no es asunto nuestro. Los que escuchan, por supuesto, los recibimos y los instruimos y los discipulamos y los formamos en el Señor. Los que no escuchan, ni modo, pero ya cumplimos con nuestra responsabilidad de prevenirles y de advertirles que si no se convierten, que si no creen en Jesucristo, si no corrigen su camino, van a perecer en el lago de fuego y azufre. Punto. Esa es nuestra obligación y es la obligación que desde los profetas nosotros vemos en la palabra de Dios, cómo Dios ha llamado a la gente a esa responsabilidad. Después en el capítulo 3, versículos 22 al 27, ya le habla acerca de la segunda visión que va a tener de la gloria de Dios. Vamos a ver el segundo tema, el destino que va a tener Jerusalén. Ezequiel tiene que permanecer callado. Ezequiel, Dios le dice, tienes que callarte, solamente vas a hablar cuando yo te diga, pero por un tiempo todas las señales, todas las profecías que vas a dar van a ser en silencio. Hermanos, esto es algo muy singular que pasa con Ezequiel, algo muy raro, pero porque todos los demás profetas habían hablado, Isaías había hablado, Jeremías había hablado, todos los profetas habían hablado acerca de la urgencia de arrepentimiento, del llamado de Dios a arrepentirse. Sin embargo, la nación no había querido hacer caso de ninguna manera. Con Jeremías Dios empieza a usar algunas formas, ¿se acuerdan? Dios le muestra a Jeremías la vara de almendro, Dios le muestra el canastillo de frutas de verano, Dios lleva al profeta Jeremías a la casa del alfarero, pero en el caso de Ezequiel, Dios ya usa un sistema totalmente diferente para ver si logra atraer la atención de la nación de Israel. Ahora, en todo esto que vamos a ver de Ezequiel, hermanos, lo que tuvo que hacer, podemos decir, qué tremendo Dios, o qué injusto Dios, cómo puso al pobre profeta Ezequiel a hacer las cosas que tuvo que hacer con tal de predicar. Bueno, cuando nosotros nos encontramos la historia del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento y todas las cosas que tuvo que pasar para anunciar el Evangelio de Jesucristo, nos damos cuenta que no hay mucha diferencia. Si nosotros analizamos en el contexto actual, en este tiempo, la forma como se predica el Evangelio en muchos países, bajo persecución, bajo situaciones de violencia, inclusive hasta muerte, podemos darnos cuenta, hermanos, que nunca en la historia la predicación de la palabra de Dios ha sido una materia fácil, ha sido algo sencillo, siempre ha traído riesgos, siempre ha traído retos. Así es que Ezequiel no es la excepción. A Ezequiel se le pidieron cosas tremendas que hacer, ahorita las vamos a ver, pero él tuvo que obedecer su llamado, su llamamiento, y tuvo que obedecer lo que Dios le pidió que hiciera todo el tiempo. Así es que estuvo callado. Ezequiel no podía hablar por un tiempo hasta que el Señor se lo dijera, y le empieza a poner el Señor cuáles son las pruebas que tiene que empezar a hacer. Primero, tiene que hacer la señal de un adobe, un ladrillo sobre el que tenía que hacer un diseño de la ciudad de Jerusalén y poner una plancha, un cuadro de hierro, para poderlo poner como que un hierro iba a aplastar Jerusalén. Y lo pueden ir leyendo en el capítulo 4. A veces es difícil de entender por qué el Señor hizo esto. Después le pide que por varios días, por varios meses inclusive, se tiene que acostar enfrente de la gente solamente sobre su lado izquierdo, y después se tiene que voltear otro tanto de días sobre su lado derecho. Y la gente yo me imagino que se arremolinaba alrededor de él, los sacerdotes inclusive, la gente religiosa, para ver qué es lo que está diciendo el profeta, qué es lo que quiere significar, qué es lo que Dios le está diciendo. Cuando está ahí acostado, cuando se va a acostar y va a estar solamente de un lado y después de otro, Dios le dice que enfrente de todos tiene que pesar la comida que va él a comer y a medir el agua que va a beber.
significando y diciéndole a la nación que va a venir un tiempo de hambruna, un tiempo de sequía, un tiempo donde no van a poder disfrutar de la comida como estaban acostumbrados ni de su agua, sino que la iban a tener que racionar. Iba a haber un tiempo de racionamiento para los alimentos. En el capítulo 5, Dios le pide a Ezequiel que se corte totalmente el cabello y la barba. Ahora, recordemos que esto en tiempos de la Biblia era una afrenta. Es una afrenta el hecho de que un varón tuviera que cortarse la barba y con mayor razón el cabello. Así es que Dios le manda al profeta que se humille a sí mismo, que se recorte el cabello, que se afeite la barba, que lo pese y que divida el peso de su cabello y de su barba en 3 partes, y en fin, a partir de ahí les va diciendo todas las profecías. No lo vamos a ver a detalle porque es demasiado tiempo hablar de cada una de estas profecías y el significado que tienen, pero estamos viendo solamente de qué se trata este libro de Ezequiel. Después vienen en los capítulos 6 y 7 mensajes de desolación, cómo Dios va a desolar a Jerusalén, cómo Dios va a traer una profunda desolación sobre la nación, cómo Dios va a empezar a traer sobre los montes de Israel, cómo van a ser asolados, cómo van a ser destruidos, cómo van a ser avergonzados. Así es que Dios les da una profecía muy fuerte, capítulos 6 y 7, acerca del fin que se aproxima para la nación de Israel. Los capítulos 8 al 11 ya hablan no solamente de la desolación, sino de la total destrucción a causa de las terribles abominaciones que la nación, las abominaciones que Israel ha hecho, que Judá ha hecho delante de Dios. Así es que Dios va a abandonar, la gloria de Dios va a abandonar Jerusalén, la va a entregar a sus enemigos y van a venir solamente tiempos de destrucción. Después viene la denuncia, capítulos 12 y 14, a los falsos profetas. Esta denuncia, si ustedes se acuerdan, hermanos, desde tiempos de Isaías se venía haciendo. Profetas que solamente hablaban lo que a los reyes les convenía. La política y la religión estaban íntimamente ligados. Y cuando los reyes estaban en el poder, ellos usaban a los sacerdotes, usaban a los profetas para que dijeran lo que ellos querían, lo que a ellos les convenía que la gente supiera, y decían que era de parte de Dios. Y esto es una completa abominación de parte de Dios, una aberración, porque los profetas estaban pagados por precio, y los profetas estaban inclusive amenazados de muerte. Si ellos no decían lo que los reyes querían, entonces vendría sobre ellos la muerte. Y muchos de ellos lo hacían también por precio, lo hacían por corrupción. Había, en el tiempo del profeta Ezequiel, había sacerdotes que estaban ya en el templo de Dios, el templo que había sido dedicado por Salomón unos años atrás. Había una gran cantidad de corrupción, había prostitución adentro del templo, había ritos sexuales, había ritos abominables a Dios en medio del templo. Así es que imagínense la depravación tan tremenda, y por eso Dios tiene que mandar este castigo, este tipo de juicios tan tremendos. Capítulos 12 al 14 denuncia, es una profunda denuncia acerca de lo que son los falsos profetas. Dice por ejemplo el capítulo 13 versículo 6: vieron vanidad y adivinación mentirosa, dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Esperan que Él confirme la palabra de ellos. ¿No habéis visto visión vana? ¿Y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues que decís, dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Hermanos, esto es algo muy delicado. Y en estos tiempos, en este tiempo actual de nosotros, está proliferando mucho otra vez este tipo de doctrinas. Profetas por todos lados. Así ha dicho Jehová. El Señor dice, y muchas veces el Señor no dice. La profecía tiene que ver. La profecía
por lo que vemos en la Biblia, la profecía siempre tiene que ver con salvación de parte de Dios a través de Jesucristo. La profecía tiene que ver con Jesucristo. No hay profecía que tenga que ver con fines políticos, con tintes políticos, por mucho que queramos nosotros acomodar ciertas palabras a situaciones políticas que se estén viviendo en cualquier país. La profecía fue escrita por causa de Jesucristo. Hebreos 1:1 empieza muy claramente diciendo: Dios, habiendo hablado en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, en este tiempo ya, ahora, después de la gracia, después del ministerio de Jesús, nos ha hablado a través de su Hijo. Así es que cuidado con esos profetas que dicen: el Señor me dijo, el Señor me mostró, el Señor te dice. No, Señor, aquí la profecía se trata de Jesucristo. Él es el único merecedor de toda la gloria y de toda la honra, y la profecía es para traerle honra y gloria a Él. Y Ezequiel capítulos 12, 13 y 14 traen una condena muy fuerte hacia aquellos que son profetas falsos. Capítulos 15 y 16 son dos parábolas muy fuertes acerca de la vid ardiendo y la ramera, con lo que compara Dios a Israel por haberse apartado de él. Capítulo 17 nos habla acerca de la parábola de la gran águila. Esto se refiere al reproche que Dios está haciendo al rey Sedequías, que cuando se vio destruido y cuando vio que venía la advertencia de Dios sobre Israel, Sedequías, el rey Sedequías, en vez de humillarse y en vez de buscar a Dios, fue a tratar de apoyarse en el rey de Egipto, traicionando el pacto que había hecho con Nabucodonosor. Así es que fue terrible lo que hizo Sedequías, y a él se refiere esta profecía del capítulo 17 de Ezequiel. Capítulo 18, Dios está juzgando a la generación actual. Esto es algo muy, muy importante, hermanos, que tenemos que tener en cuenta, porque empezaron ellos a decir, los israelitas, cuando vieron todos los juicios que venían de parte de Dios, empezaron a decir: bueno, ¿y por qué Dios nos va a castigar por lo que hicieron nuestros padres? Porque nos está recordando todo lo que pasó con nuestros padres desde el tiempo que se separaron de Dios, desde el tiempo de Roboam y de Jeroboam, después de Salomón. Dice: y ahora Dios nos está castigando a nosotros por causa de lo que hicieron nuestros antepasados 300 años antes. No, no, Señor. Dios está juzgando a cada generación, y escuchemos bien esto, a cada generación desde aquel tiempo por sus propios pecados. Ellos quisieron parecer inocentes delante de Dios, pero no. Esa generación a la cual Dios está trayendo estos juicios y esta destrucción que está profetizando Ezequiel, esta generación había cometido las mismas abominaciones, las mismas impurezas, la misma idolatría, el mismo pecado delante de Dios que sus antecesores. Pero Dios no está juzgándoles a ellos por culpa solamente de sus padres, sino los está responsabilizando por sus propios errores. Capítulo 18. ¿Qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? O sea, no es así. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis que usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Dios está juzgando solamente a los actuales, los pecados de la generación actual. Versículo 20 dice: el alma que pecare, vuelve a repetir, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él,
y la impiedad del impío será sobre él. Así es que Dios es justo y no está Dios castigando a Israel por lo que pasó en el pasado, sino por lo que esa generación está viviendo como consecuencia. Y aquí es donde, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado y escuchar muy bien, abrir nuestros ojos. Esta generación que está hablando Ezequiel está viviendo esto a consecuencia de que sus padres decidieron apartarse del camino de Dios. Es cosa muy ligera para muchos cristianos en este tiempo querer apartarse del camino de Dios y eventualmente ir a la iglesia y pensar que de vez en cuando yendo a la iglesia las cosas van a estar bien. La siguiente generación se va a apartar de Dios. Se va a apartar y va a tener que pagar el juicio sobre sus vidas si se apartan del camino de Dios. Muy bien, el destino, este es el destino de Jerusalén. Otra área, un lamento sobre la casa de David en el capítulo 19. El capítulo 20 es un recuento de la historia de Israel y de la infidelidad que ha tenido Israel para con Dios. Capítulo 21, el gemir del profeta y la espada de Dios. Capítulo 22 habla acerca del horno fundidor de Dios. Les dice que todos son solamente pedazos que quedaron de bronce, de estaño, de esto, de cobre. Pura pedacera quedó, y dice que los va a meter a todos en un horno y los va a fundir para que conozcan la ira de Dios. Tremendo ese juicio. El versículo 23 habla acerca de la parábola de Ahola y Aholiba, que lo compara con dos mujeres, pero realmente está hablando de Samaria, que es la capital de Israel en el norte, y de Jerusalén, que es la capital de Judá en el sur. Ahola y Aholiba son dos mujeres que practicaron la prostitución. Así es que imagínense qué tremendo cómo compara Dios el pecado de Israel y de Judá, con dos prostitutas, con dos rameras infieles. Así es que el capítulo 23 habla de esta tremenda profecía. Capítulo 24 habla acerca de la destrucción de Israel, la olla hirviendo donde está toda la gente allá adentro. Es una parábola muy fuerte, muy difícil. Capítulo 24, 15 al 27, sucede algo, hermanos, que de esos pasajes que quisiéramos que no estuvieran a veces en la Biblia. Y imagínense que está tan difícil y está tan enojado Dios y está hablando tan fuerte por medio de este profeta. Y son cosas que podemos decir nosotros, es que yo no entiendo cómo Dios fue capaz de hacer eso. Bueno, Dios es Dios, entendamos esto, hermanos. Dios es Dios. En el capítulo 24, versículo 15, le dice Dios a Ezequiel: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, he aquí yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, es decir, no te lamentes, ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar. No hagas luto de mortuorios. Ata tu turbante a ti, pon tus zapatos en tus pies, no te cubras con rebozo, ni comas pan de enlutados. Hablé al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer. Y a la mañana hice como me fue mandado. Hermanos, esto es, no sé, es terrible. ¿Qué nivel de compromiso había en Ezequiel hacia Dios? ¿Y cuán grande la ira de Dios sobre Israel? En la mañana está predicando Ezequiel a la nación, y en la tarde Dios le quita a su esposa. Su esposa muere repentinamente. Y Dios no le da oportunidad a Ezequiel ni de llorar, ni de lamentarse, ni de guardar su luto como era la costumbre y como se usaba. Le dice: vístete como si nada, ponte tus zapatos, no llores, no derrames lágrimas, y sigue como si nada. Y dile a la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor,
He aquí yo profano mi santuario, la gloria de vuestro poderío, el deseo de vuestros ojos y el deleite de vuestra alma, y vuestros hijos y vuestras hijas que dejasteis caerán a espada. El simbolismo de haberle quitado su esposa a Ezequiel para la nación de Israel fue: Dios va a quitar la gloria que una vez puso en ti, la va a quitar y va a entregarte al castigo de las naciones. Una tremenda parte en este libro del profeta Ezequiel, hermanos. Como les digo, a veces es difícil entender este tipo de pasajes. ¿Por qué Dios actuó de esta manera? No lo sabemos, pero Dios es Dios, Dios es soberano y Dios lo pudo hacer. En una de estas, cuando está acostado Ezequiel, se me pasó comentarles, Dios está tan enojado y le dice: cuando peses tu comida y vas a hacer tu pan, en lugar de leña para cocinar, vas a usar excremento humano para cocinar. Sobre ese excremento humano vas a cocinar tu pan que te vas a comer. Es la única vez en todo el libro de Ezequiel que Ezequiel repela, que Ezequiel se atreve a decirle a Dios: Señor, por favor, mira, nunca he comido nada inmundo, nunca he tocado nada inmundo, siempre he sido recto delante de ti. Y le hace una súplica a Ezequiel, y Dios le dice: está bien, te voy a dar oportunidad, no lo hagas con excremento humano, hazlo con excremento de buey, de vaca. Y pues la cosa no estaba mucho mejor, pero por lo menos cambió. Pero lo que nos da esto, hermanos, la idea es: la ira de Dios es algo tremendo, la ira de Dios es tan fuerte. Ahora, imaginen esta ira de Dios, este juicio de Dios descargado sobre Jesucristo en la cruz. Toda esta ira, todo este celo de Dios descargado sobre su propio Hijo en la cruz, por amor a nosotros. Por amor a nosotros, hermanos. Entendemos de qué se trata el libro de Ezequiel. Entendemos un poquito de qué se va tratando este libro. Vamos adelante porque se nos va el tiempo aquí. Parte número 3, profecías contra las naciones, capítulos 25 al 32. Empieza a hablar Ezequiel acerca de lo que son las profecías en contra de las naciones. Ahora, aquí hay algo muy interesante que notar, hermanos. Cuando Dios empieza a hablar acerca o en contra de las naciones de alrededor, está hablando acerca, o les está hablando a los principados de las naciones, es decir, a las autoridades espirituales de cada una de esas naciones que han por muchísimos años han estado interfiriendo en contra del plan de Dios. Así es que el juicio de Dios sobre las naciones no es solamente específicamente sobre los pueblos que vivían en ese tiempo, o el rey o el faraón o el príncipe que estuviera a cargo de esa nación, sino se refiere a los principados, las potestades espirituales que todavía rigen hasta el día de hoy. Potestades espirituales, como dice el apóstol Pablo, en las regiones celestes, ¿verdad? Principados, huestes de maldad, gobernadores de las tinieblas. Se sabe, o por lo que dice la Biblia, se entiende que cada una de estas naciones y las naciones actualmente que están bajo el poder de Satanás están asignadas a principados de maldad. Por eso Satanás le pudo ofrecer a Jesucristo que le podía dar toda la gloria de los reinos de la tierra, porque estaban bajo su autoridad, porque el hombre a causa del pecado le entregó esa autoridad a Satanás. Ahora, cuando vemos aquí los juicios sobre estas naciones y los vamos leyendo, está hablando no solamente al pueblo que está viviendo en ese tiempo, sino está hablando a las potestades que han permanecido por generaciones en esas regiones específicamente de lo que antes era la tierra de Canaán. Contra los primeros que habla es contra los amonitas, después habla en contra las profecías sobre Moab, después Edom. Edom, si ustedes recuerdan, es descendientes de Esaú, descendientes de
el hermano aquel de Jacob, ¿se acuerdan? El que le vendió la primogenitura. Bueno, los edomitas, después de que Jacob y Esaú estuvieron en paz un tiempo, los descendientes de Esaú, muchos años después, siguieron haciendo guerra en contra de Israel. Habla acerca de o en contra de los príncipes de Filistea. Y después algo muy interesante aquí, que habla acerca de el rey de Tiro. Habla acerca 2 capítulos completos, 26 y 27, sobre la nación de Tiro. Pero quiero que vean un poquito conmigo el capítulo 28, si tienen sus Biblias, porque aquí hay algo muy importante que nosotros debemos de tener en cuenta. Y esto contesta muchas preguntas que a veces la gente tiene. Capítulo 28 empieza diciendo: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Ahora, la primera parte del capítulo 28 le está hablando al príncipe de Tiro. Este es un principado, es el que está a cargo de esa región de la ciudad de Tiro, que era un puerto navegable muy importante en aquel entonces. Le habla al príncipe, pero más adelantito en el capítulo 28, en el versículo 12, dice, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro. Aquí ya le está hablando en la segunda parte del mismo capítulo 28. Ya no es para el príncipe, ahora es al rey. Al rey de Tiro es al que le está hablando. Y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado de hermosura. Y hasta el versículo al final del capítulo 19, hasta el versículo 19, está describiendo. Ahora, esto, hermanos, es muy importante que lo entendamos. Este rey de Tiro al que se está refiriendo aquí la Biblia es a Satanás, es directamente a Luzbel, a Satanás, que era el querubín grande protector. Dice, yo te puse en el santo monte. Yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. El versículo 13 dice, en Edén, en el huerto del Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito. Es decir, cuando leemos nosotros la historia de la creación decimos, ¿y dónde y a qué horas apareció Satanás aquí? Ya estaba ahí, de acuerdo a este capítulo 28 del libro de Ezequiel. Es muy importante tener en cuenta este capítulo porque nos habla acerca de cosas que muchas veces nos estamos preguntando en la Biblia. Léanlo con calma, es muy interesante este capítulo. Se habla también de la profecía en contra de Sidón y de Egipto desde el 29 al 42. Y los capítulos 33 al 48, hermanos, nos hablan acerca de la restauración de Israel. Preciosos capítulos acerca de lo que Dios va a hacer por Israel. Ezequiel es puesto por atalaya sobre las naciones. El capítulo 34 es hermoso cuando el Señor dice que Él mismo va a ser el pastor que va a venir por las ovejas, que Él va a juntar a sus ovejas, que Él va a traer a sus ovejas nuevamente. Viene la condena a los edomitas y la restauración de Israel, capítulos 35 al 36. Capítulo 37 nos habla acerca de la resurrección de Israel, de ese valle de huesos secos, donde no había nada, no había vida, y entonces ahí donde no hay vida, Dios empieza a producir nuevamente vida, hablando de Israel que va a volver a resurgir. Capítulos 38 y 39 hablan del ataque de dos reyes, Og y Magog, dos reinos del norte. Muchos estudiosos de la Biblia coinciden con que estos reinos se refieren a Rusia, China, a esos países de allá del norte, donde va a venir una guerra muy fuerte, pero Dios va a defender a Israel. A diferencia de las otras naciones que atacaron y destruyeron y saquearon Israel, ahora Dios va a defender a Israel de estos
ataques. Y al final, los últimos capítulos 40 al 48 es una descripción muy meticulosa acerca del nuevo templo, medidas, ventanas, postes, columnas, totalmente una descripción muy minuciosa acerca de la gloria de Jehová que se va a mostrar en el tiempo ya del reino milenial. Así es que Dios está haciendo esto, hermanos. Estos capítulos últimos de Ezequiel son preciosos, se los recomiendo mucho que los puedan leer. Es una descripción de mucha esperanza. ¿Qué aprendemos de Ezequiel? Dios es Dios. Dios es un Dios de juicios, Dios es un Dios de justicia, pero Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de restauración. Dios es un Dios que quiere restaurar nuevamente a aquel que realmente se arrepiente. El llamado de los profetas al arrepentimiento fue constante de parte de Dios hacia su pueblo. Muchos respondieron, muchos no. Siempre hubo un remanente fiel. A lo largo de los siglos, Dios ha estado llamando a la humanidad al arrepentimiento. Algunos hemos escuchado la voz de Dios y nos hemos convertido al Señor y hemos entregado nuestra vida al Señor. Pero hay mucha gente que no lo ha hecho. Los que ya lo hicimos, hermanos, Dios nos está llamando para que nos convirtamos en atalayas y que podamos advertirle a la gente acerca de los juicios de Dios que vienen si no se arrepienten de sus caminos y de sus pecados. Amén.